Bueno, vamos a cambiar un poquito la presentación para hablar a detalle de qué alternativas de defensa tenemos en contra de esta restricción, ¿no? En general hay muchos argumentos de defensa por lo cual podemos acudir al amparo indirecto, que es el medio de defensa a través del cual podemos echar para atrás esta restricción de la compensación universal, ¿no? Listo. De las cuales vamos a hablar únicamente de dos que nos parecen argumentos que serían los principales dentro de esta demanda de amparo indirecto que se estaría presentando, ¿no? Uno de ellos es que se vulnera el derecho humano de la propiedad. ¿Por qué? Este derecho humano de la propiedad en relación al amparo indirecto en contra de la restricción, de la compensación universal, está soportado sobre el principio de buena fe de los contribuyentes. Luego entonces, si en tu autodeterminación de impuestos te sale este saldo a favor, pues ya es tu patrimonio que tú puedes estarlo compensando de la manera en la que pues, a ti te parezca mejor, y al momento de que ya estamos hablando de este patrimonio, tiene la obligación el Estado mexicano de reconocer este derecho humano, toda vez que en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte el Estado mexicano, está reconocido este derecho humano como tal. Entonces, derivado del artículo 1 constitucional, obliga a todas las autoridades al servicio del Estado a respetar y resguardar y reconocer todos los derechos humanos que estén insertos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte. Entonces, ahí hacemos el cruce y encontramos la violación a este derecho, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos ha definido claramente qué se entiende por derecho humano a la propiedad y por qué es reconocido como derecho humano, ¿no? Toda vez que el libre uso de tu patrimonio, de tu propiedad, te hace crecer, te hace vivir plenamente como ser humano. Entonces, que te permitan la libre disposición de tu patrimonio, pues ya se reconoció como derecho humano. Este es uno de los casos que salió en Perú y que pues habla al respecto de este derecho humano en particular, ¿no? Por último, ¿qué es lo que se va a pedir en el tribunal? Bueno, es un juez de distrito quien resuelve estos temas, bueno, a menos que lo atraiga la Suprema Corte, pero bueno, es todo un procedimiento que inicia ante un juez de distrito. El camino que se le va a pedir es lo siguiente: estúdiame esta restricción de la compensación universal a través del control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Partiendo de la idea de que el derecho humano a la propiedad ya es reconocido por un tratado internacional que México es parte, de ahí, siguiendo a que esta restricción de la compensación universal te limita la manera en la que tú puedes disponer de tu patrimonio, luego entonces, ¿qué pasa cuando una ley habla respecto de un derecho humano? Cualquier interpretación que se tiene que dar de esa ley tiene que ser en mayor medida a la protección a la persona, a la protección de ese derecho humano. O si la norma lo restringe, pues tienes que interpretarla en la que en menor medida restrinja este derecho humano, ¿no? Entonces, rápidamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ya señaló cuál es la forma en la que se tiene que llevar a cabo este control de constitucionalidad y convencionalidad cuando una norma trata sobre derechos humanos. En primer lugar, obliga a nuestros tribunales a interpretar la norma en sentido amplio, es decir, agarrar la interpretación que en mayor medida respete derechos humanos. De ahí, obliga a que se lleve a cabo una interpretación en sentido estricto. En sentido estricto es cuando aplican muchas interpretaciones, tiene la obligación de elegir la que en mayor medida respete los derechos humanos. Y por último, si de plano no hay ninguna interpretación válida, podemos solicitarle al juez que inaplique la norma. No hay ninguna interpretación que pueda proteger derechos humanos, entonces inaplícala, porque ya demostramos que es un tema de derechos humanos, ya demostramos que restringe mi libertad para disponer del patrimonio, entonces inaplica esta norma, ¿no?
Ese es uno de los primeros argumentos que vemos fuerte para darle la vuelta a esta restricción. Y por último, bueno, por segundo, porque hay otros más, pero los principales es que existe una antinomia jurídica. ¿Qué es una antinomia? Dos leyes no pueden coexistir en el mismo sistema positivo jurídico mexicano. ¿Por qué decimos que existe una antinomia? Porque la ley de ingresos restringe, como lo comentó Iván Hinojosa, restringe la compensación universal, pero el Código Fiscal de la Federación lo sigue permitiendo. Entonces, al existir una antinomia jurídica, se tiene que resolver sobre cuál de las dos normas vamos a elegir, porque elegimos una y violamos la otra. Entonces, juez, dime cuál es la buena, ¿no? Ya hay criterios de los tribunales que dicen cómo se debe de resolver una antinomia jurídica cuando estamos en presencia de ella, ¿no? Y así de sencillo, la que respete, resguarde y proteja más los derechos humanos, esa es la norma que tienes que preferir sobre la anterior, bueno, sobre la otra. Ya hay criterios, estos criterios son los que vamos a hacer valer en tribunales con motivo de demostrar esta antinomia jurídica y pues tratar de hacer evidente la inconstitucionalidad de esta ley de ingresos de la Federación por lo que vea la restricción. Ahora bien, las consideraciones respecto del amparo indirecto, este es pues un breve esquema de lo que integra el proceso del amparo indirecto. El amparo indirecto, lo que pretendemos es que se conceda el amparo y se quite de la esfera jurídica del contribuyente que solicitó el amparo esta restricción a la compensación universal. Sin embargo, este juicio de amparo tiene una arista, que es la suspensión, ¿ok? Antes de entrar a eso, es importante explicar que esta es una norma de carácter heteroaplicativo. Por eso le corresponde el término de 15 días para acudir al amparo. ¿Qué es carácter heteroaplicativo? Que esta norma no te llega a afectar hasta el momento en el que, bueno, más bien, no te puedes amparar hasta el momento en el que ya te afecta, y te afecta cuando ya tratas de hacer la compensación y no puedes. Entonces, una vez que ya tratas de hacer la compensación y no puedes, a partir de ahí es que te corren los 15 días para acudir al amparo. Y volvemos al tema de la arista que tiene este juicio de amparo, que es el tema de la suspensión. La suspensión es la clave de este juicio de amparo en particular, porque bueno, en todos es una gran clave, pero en este en particular, porque la ley de ingresos de la Federación es de un ejercicio. Entonces, el juicio de amparo va a tardar más de un año. Se pasa a 2020 y ya quedó sin materia este amparo, porque ya no hay ley sobre la cual quiten de tu esfera jurídica la norma que estás tildando de inconstitucional, ¿no? Entonces, la clave de la suspensión es que te la concedan y entonces los efectos de la suspensión es que te deje compensar durante todo el ejercicio mientras se resuelve el juicio en principal. Entonces, si se llegara a resolver antes del año, pues ahí ya nos meteríamos en materia de si es constitucional o no, pero si no, ya queda sin materia el juicio, se sobresee el juicio, pero tú ya tuviste la suspensión durante todo el año y pudiste haber compensado. Entonces, en este amparo, lo ideal y la clave es el tema de la suspensión, como se los comenté. Y por último, pues las consecuencias serían esas, ¿no? En caso de que llevemos la suspensión, la ganemos y el juicio se vaya más de un año, se sobresee porque queda sin materia, porque la ley que se está impugnando, un segundo, pues ya no existe y pues bueno, esa es la consecuencia en caso de que no se resuelva en un año. Si se resuelve en un año, la consecuencia es que en caso de que te den la suspensión y el amparo es desfavorable, pues ya tienes pues todas las compensaciones que hiciste no valen, las echas para atrás, recargos y actualizaciones, ¿no? Y listo, más o menos ese es como el tema integral del amparo indirecto en contra de esta restricción. ¿Tenías una pregunta? ¿La suspensión se solicita en el mismo amparo? Sí, al momento en el que presentas el amparo, ahí mismo, en el mismo cuerpo del amparo, solicitas la suspensión como un apartado aparte, ¿no? El concepto de violación primero, viólame desde mis derechos humanos. Segundo, antinomia. Tercero, y al final es un apartado de suspensión en donde es como otro concepto de violación en donde explicas por qué te pueden dar esta suspensión para que puedas seguir compensando, ¿no? Ahí también es evidenciar un poquito la inconstitucionalidad de esta restricción para decirle al juez que pues no alteras el orden público, no afectas al fisco federal
y que te otorgue la suspensión porque no afectas ningún interés. Entonces, ya con base en eso, te pueden otorgar la suspensión y ya puedes seguir compensando, ¿no? Antinomia, sí. La antinomia es porque existen dos leyes que dicen lo opuesto. No pueden coexistir en el mismo sistema positivo mexicano. La Ley de Ingresos de la Federación que te dice no puedes compensar, y el Código Fiscal de la Federación, el artículo 25, 23, 25 es la ley de la Ley de Ingresos, el 23 es el que te dice sí puedes compensar. Entonces, al momento en el que tienes el Código Fiscal de la Federación diciéndote que sí puedes y la Ley de Ingresos que no puedes, entonces ¿cuál aplico? Vamos con un juez, le preguntamos cuál aplicamos y ya con base en esas jurisprudencias debería de estar prefiriendo aquella que me da mayor uso y libre de mi patrimonio, ¿no? Esa es más o menos la línea de argumento que tenemos en estos dos conceptos de violación que ponemos, por ejemplo, con motivo de evidenciar esta inconstitucionalidad, ¿no? Y bueno, ya entramos de lleno a las reformas fiscales aquí en Michoacán, para lo cual el doctor Domingo Ruiz va a detallar puntualmente cada impuesto, ¿no?